Progreso es una empresa mexicana dedicada a brindar a empresas de cualquier ámbito servicios de consultoría, capacitación y auditoría en sistemas de gestión. Puede ser de calidad, inocuidad, ambiental o seguridad ocupacional. El objetivo es que durante sus operaciones cumplan ya sea sus productos o servicios con los estándares, regulaciones o normativa, tanto nacional o internacional, que se apliquen. La filosofía de Progreso se basa en tres grandes pilares: aprender para comprender. El primero, este pilar se refiere a los servicios de capacitación. Nosotros proveemos este servicio para asegurar que las personas conozcan lo que van a implementar y cuál es la importancia de esta implementación. El siguiente pilar es comprender para aplicar. Esto se refiere a los servicios de consultoría, es decir, una vez que el personal o la gente interesada ya conoce la información a través de la capacitación, se explica cuáles son los requisitos específicos para su organización para asegurar que se comprenda y se entienda en el momento de la implementación. Y finalmente, aplicar para cumplir. Este último pilar nos habla de los servicios de auditoría, donde revisamos a través de estos servicios de qué manera se realizaron las actividades de implementación para asegurar que sí están correctamente aplicadas para dar cumplimiento al estándar que quieran o que se esté implementando. Los estándares que manejamos son ISO 9001, que es Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001, Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, ISO 37001, Sistemas de Gestión Antisobornos, entre otros. Relacionado con los estándares de inocuidad alimentaria, se maneja buenas prácticas de manufactura en base a la norma 251 mexicana, HACCP como análisis de peligros y puntos críticos de control, el esquema Global Markets, ISO 22000, FSSC 22000 y SQF, siendo estos dos últimos estándares acreditados o avalados ante GFSI. Buenos días, mi nombre es América López de Progreso Especialistas y el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que son las buenas prácticas de agricultura. Algo que es importante no solamente para las personas que se dedican precisamente a la agricultura, sino también para empresas que reciben este tipo de ingredientes para sus productos, ¿no? ¿Qué tengo que revisar? Estas buenas prácticas, cómo tengo yo que revisarlas o cuidarlas cuando esté recibiendo los productos, ¿no? Que forman parte de mi producto final. Porque les comento, me ha tocado clientes, ¿verdad?, que utilizan precisamente fruta fresca o alguna hortaliza como parte de su producto final. Y cuando les preguntan, quieren saber qué tienen que cuidar, pues a veces hasta se sorprende, ¿no? Que hay productos en el campo que así como están solamente se envasan, o que hay otros que se les tiene que dar una limpieza. Hay diferentes riesgos y diferentes manejos dependiendo del producto. Y para esto tenemos el día de hoy a Eduardo Nieves. Él es auditor de tercera parte, organismo de certificación e instructor del esquema Primus. Les comento, él es ingeniero químico y ya tiene un buen rato en la industria no solamente en la industria de manufactura, sino también en buenas prácticas de agricultura, en todos los esquemas relacionados con agricultura y, como les digo, también es instructor de Primus. Entonces, él tiene muchísima experiencia respecto a lo que vamos a ver el día de hoy y pues le agradecemos que tenga la facilidad de recibirnos el día de hoy. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Hola, América. Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a este medio. Aquí estamos a la orden y pues muchas gracias por la presentación. Muy bien. Entonces vamos a platicar ahorita la pregunta más sencilla, ¿no? Pues, ¿qué son las buenas prácticas de agricultura? Muy bien, América. Bueno, en relación, hay muchísimas definiciones de las buenas prácticas. Al final, si hacemos un contexto de ellas, pues son prácticas que se realizan en campo o procedimientos operativos, los cuales nos ayudan a minimizar pues un riesgo, ¿no? Le llaman riesgo o peligro físico, químico y microbiológico en frutas y hortalizas, en operaciones de campo
y empaque. Cuando vamos a hablar de campo, pues obviamente hablamos de la parte de granja, de la parte de invernadero, ¿sale? Que vamos a estar, pues obviamente, platicando un poquito sobre ellas, pero eso sería, ¿no? En cuestiones, aquellos lineamientos que te ayudan a minimizar aquellos riesgos potenciales que obviamente va a afectar a la inocuidad. Una pregunta, Eduardo. Mencionabas empaque. ¿Qué es un empaque? Una instalación donde se puede manipular un producto o varios productos, ¿sale? Cuando hablamos en la parte agrícola en fresco, todo lo que vamos a mencionar de empaque o instalaciones es donde se va a trabajar un producto donde no va a haber una manipulación, un proceso como tal. Va a haber operaciones en empaque desde lo más sencillo hasta un asperjado, un lavado, una inmersión, un secado, un encerado, una aplicación de insumos fitosanitarios post cosecha, pero no como tal una transformación del producto, un corte, un cubicado, un pelado, hasta ese alcance no lo vamos a ver. Ah, ok. Es como lo que le hacen, digamos, a la fruta o al vegetal previo a ponerlo, no sé, en la caja y que se vaya al cliente, ¿verdad? O al distribuidor. Claro, porque al final va a haber dos opciones, ¿no? En campo, o vamos a tener un empaquetado, un empaque en mismo campo, ya sea en granja o en invernadero, o lo pueden mandar a una instalación posterior, que es el famoso empaque o Empaque. instalación. Ah, perfecto, muy bien. Ahora, Eduardo, mencionabas ahorita, por ejemplo, que la parte de cubicado, corte y todo eso, pues no es, hasta ahí no llega la parte de buenas prácticas de manufactura. Entonces, ¿en qué parte de la cadena de producción primaria vamos a poder aplicar estas buenas prácticas de agricultura? Estamos hablando de preparación de suelo, la semilla, el crecimiento del producto, o de hasta dónde, hasta atrás me voy a ir. Sí, aquí va a depender mucho, por ejemplo, de los alcances y obviamente de los alcances de los esquemas como tal. Por ejemplo, mencionabas el procesamiento de alimentos, en ciertos esquemas sí lo permite como tal, pero va a caer en otro alcance para entrar al tema de procesados. Hablando sobre buenas prácticas de agricultura, hablando sobre granja o invernadero, en mi punto de vista entra las buenas prácticas en todo momento y poniendo como ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cuando adquieres la semilla como tal o adquieres un insumo orgánico, hablándose como compostaje, estiércol animal, biofertilizantes o biosólidos, entre otros, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, desde ahí entran las buenas prácticas, ¿no? Recuerden que vamos a vincular, todo es una red de arañas a través de los programas de prerequisito. Entonces, por ejemplo, lo podemos cotejar a través de la evaluación de proveedores o cadena de suministro, ¿sale? Y eso nos va a ayudar mucho que cuando nosotros vayamos, que tú lo dijiste hace rato, adquiriendo a insumos agrícolas, pues obviamente todo va de la mano con la cadena de suministro, ¿sale? Ahora, si nos vamos a otro ejemplo, si nos vamos adelantando un poquito, cuando ya tenemos el cultivo en piso, pues en la granja o en invernadero, en crecimiento, pues vamos a tener en cuenta ciertos factores que nos aplican las buenas prácticas. Entre ellas, por ejemplo, está la parte cultural humana, ¿sale? Que de ella dependen muchas cosas y obviamente, pues la fuente de agua, almacenes, sanitarios, todo aquello que va a impactar, obviamente, en el crecimiento del cultivo como tal. Y obviamente también está la parte de la aplicación de insumos fitosanitarios, ¿sale? En ese sentido, si continuamos la cadena, pues seguirían las prácticas de cosecha, en las cuales ya interviene igual el factor humano, la parte de cosecha, se puede cosechar de manera manual, a mano, con equipos punzocortantes, se puede cosechar con máquinas, el manejo de soluciones desinfectantes en campo, y todas aquellas que nos ayudan, pues a minimizar los peligros físicos, químicos y microbiológicos. Entonces, en contexto, desde que inicias hasta que cosechas ya en campo, empacas en campo o lo llevas a una instalación posterior, se pueden ir aplicando las buenas prácticas agrícolas y recuerden, no nomás por decir buenas prácticas agrícolas, lo minimizas a un solo sector,
sino que Ajá. lo vinculas a través de los diferentes sectores, Ujú. ¿sale? Como cadena de suministro, proveedores, fraude, defensa alimentaria, buenas prácticas del personal, higiene y entre otros factores que te ayudan pues a crear todos unos lineamientos Ujú. para minimizar los riesgos. Ah, excelente. Entonces nos podemos ir hasta la semilla, ¿no? Hasta el insumo que voy a utilizar yo para hacer crecer mi producto, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, por ejemplo, la semilla como tal, pues tú la adquieres, ¿no? Pero te voy a poner un Ujú. ejemplo, América, me ha tocado mucho, Ujú. acuérdate que estoy enfocando diferentes esquemas que al Sí, sí, sí. ratito, los vemos, por ejemplo, la semilla, ¿no? La papaya. La Ujú. papaya, por ejemplo, la más común que conocemos es la Maradol. Me ha tocado mucho ir a auditar allá a las granjas o empaques Ujú. de Colima, De- y ujú. muchas veces tienen híbridos, ¿sale? Ah, Combinación ok. en las cuales, por ejemplo, muy común un híbrido que se llama Tainung, que Ajá. muchas veces la semilla la importan de otros lugares, y pues es importante siempre valorar la parte de la cadena de suministro a través de los Ujú. requerimientos del proveedor para identificar, ¿no? Realmente el origen de la semilla, y obviamente Ujú. si entramos al fraude alimentario, que no vaya a haber una vinculación o por qué países pudiera pasar, que me Ajá. la vayan a cambiar, ¿no? Y que no sea Ujú. lo que dicen. Entonces, a través de todo eso, vamos a ir colocando medidas o filtros que nos ayuden a minimizar pues toda esta Ok. parte de la cadena de granja, ¿no? O de buenas Ajá. prácticas agrícolas. Híjole, excelente. Esas son cosas que a veces, la verdad, cuando estamos muy metidos en la parte de industria, no nos percatamos o consideramos que a lo mejor ir, por ejemplo, al tianguis más cercano a los mercados, a los abastos que hay en las ciudades, de ahí podemos obtener producto y a lo mejor no pensamos o no imaginamos que también debemos de tenerle como el cuidado al linaje del producto, de dónde lo trajeron, si puede haber un peligro fitosanitario, ¿no? Que no sé, mosquitas o algún tipo de virus que normalmente aquí en México no hay, ¿no? Eso es muy interesante y regularmente, es más, ni siquiera lo conocemos, que eso me ha tocado mucho en la industria de la fabricación, de la manufactura de alimentos, y que prácticamente te dicen, ¿pero qué son diferentes o hay más? ¿O a poco no todo? Por ejemplo, la parte de Jamaica es, ¿a poco hay muchas semillas? O, digo, muchas semillas, pero muchas flores de Jamaica. O, pues, ¿que no las traen todas de aquí de México? ¿Sí me explico? O sea, sí también hay mucho Exacto. desconocimiento y sí es importante que lo sepamos porque volvemos a lo mismo. Nosotros somos parte de la cadena de suministro y si no tenemos buen control sobre nuestros proveedores, pues podemos tener alguna situación de riesgo que nos afecte directamente, ¿no? Nieves, una Tú lo pregunta. Ajá, dime. mencionas, Ajá. perdona, ahorita que lo estás platicando en ese Ujú. contexto, perdón por interrumpirte, No, está bien. van dos cosas de la mano que se me vinieron ahorita a la mente de lo que tú platicas. Una, por ejemplo, es esa parte de la importancia de tener todas las buenas prácticas, incluyendo todos los sistemas, a través Ujú. de las etapas del proceso o flujo lógico de operaciones de campo. Porque al final de cuentas, si tú lo empacas en campo o lo llevas a una instalación, pero no va a haber una manipulación o transformación del producto, si se Ujú. te contamina en campo, es muy complejo que lo vayas a reducir a niveles aceptables en el empaque. Porque al Ujú. final, por ejemplo, si una bacteria o algo cae sobre el pedúnculo, una abertura del producto, y obviamente se van a instalaciones, las medidas son mínimas de lavado de inmersión, entonces Ujú. esa parte sí pega algo, por eso las buenas prácticas en campo. Y lo segundo que tú mencionabas, Ajá. ahí entramos a otro programa que se llama concientización del personal, porque muchas veces haz de cuenta que lo que hacen en la parte de los empaques es que muchas veces se enfocan en la parte de exportación, es normal, ahí está el Ajá. billuyo, y de repente, pues los productos los cuidan como si fueran bebés, ¿no? Y hasta que Sí. ya van a embarcar, y el producto que queda rezagado, o en otras palabras, el producto que no entra en la calidad de especificaciones del cliente, va para afuera. Y eso es lo que a veces no cuidamos y pues, los avientan, se tiran, se acumulan en contenedores Ujú. sucios, y es lo que luego llegan los pachangueros, los compran
y se los llevan a los mercados de abastos en México, y es lo que a veces, pues uno llega a comprar. Lo bueno es que tenemos la Sí, buena cultura, ¿no? De lavar todo lo que compramos. sí, pero tienes razón, ¿no? A lo mejor no estoy yo considerando todos los peligros que pueden venir cuando lo quiero utilizar para la industrialización, ¿verdad? Exacto. Muy bien, ahora sí, vamos entrando como a la pregunta chonchita, ¿verdad? ¿Qué se revisa en las buenas prácticas de agricultura? ¿En qué consisten esas revisiones? Entendiendo, pues, como mencionabas ahorita, que va a ser como las generalidades de todos los esquemas que tú manejas, que son varios. Sí, aquí, qué buena pregunta, América. Aquí podemos hacer un contexto de diferentes ejemplos, porque al final Ujú, lo que se revisa en las buenas prácticas son lineamientos ujú, establecidos. Entonces, en base a ello, tenemos que tener en cuenta siempre los riesgos asociados en toda la operación, llámese granja, o campo, o llámese invernadero. En ese sentido, por ejemplo, me voy, por ejemplo, a lo básico, ¿no? A ujú. la tierra misma, ¿no? Donde tú vas a cultivar. A eso, por ejemplo, le llaman antecedentes del terreno, ¿no? Sí. Entonces, en los antecedentes del terreno tenemos, por ejemplo, la peculiaridad de saber si ese terreno fue anteriormente cultivado eh, para cultivo agrícola o fue destinado, por ejemplo, para la cría de ganado intensivo, ganado no intensivo, fue para la parte, por ejemplo, destinado para residuos o basurero. Entonces tenemos que tener en cuenta toda esa parte del antecedente del terreno, ¿sale? Y con Ujú, ello nos lleva a las medidas de control. Bueno, pues, análisis de laboratorio en caso de aplicar o ciertas peculiaridades. Si nos vamos, por ejemplo, ¿qué se revisa también? Si podemos agarrar el riesgo del exterior al interior de las ujú, unidades, pues vámonos, por ejemplo, a dos partes fundamentales, ¿no? ¿Qué se ujú, revisa? Por ejemplo, las unidades de producción pues deben de contar con una franja perimetral, barreras, ¿sale? Eh, ujú. Hay diferentes formas, ¿sale? Barreras perimetrales a base de postes de madera, de cemento, alambre de púas, franjas vegetativas, árboles, y otras barreras de más. ¿Para qué? Pues obviamente se revisa también evitar esa inclusión de fauna doméstica o animales Ujú. silvestres en las cuales pues sus sedes fecales nos pueden llevar a un impacto, ¿no? Y más al momento de que ya vamos a las etapas de cosecha. Y Ujú. también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, América, pues la parte Sí, de las tierras adyacentes, ¿no? Los ok. cultivos de tus vecinos que pueden tener tu mismo cultivo o cultivos diversos, en los cuales uno de los riesgos más asociados es el riesgo químico por las aplicaciones de insumos o agroquímicos a través de mochilas, parihuelas o incluso, por ejemplo, hay fumigaciones aéreas en las cuales si el viento no es favorable, te Ujú. puede llegar hacia tu cultivo y por eso se dice que medidas de control específicas, ¿no? Zonas de amortiguamiento o de no cultivo de la franja hacia tu cultivo para evitar que haya ese tipo de problemas. Y a través de esos tres ejemplos, pues obviamente vas a tener el monitoreo constante, ¿no? Ajá. De cuáles son los monitoreos, verificaciones de tus áreas perimetrales. De ahí, por ejemplo, si nos vamos acercando a las áreas de cultivo, pues tenemos ¿qué se revisa en las buenas Ajá. prácticas? Pues obviamente la fuente de agua. Podemos tener diversas fuentes de agua como pozo profundo, agua de municipio, agua de reservorio donde tú lo Ujú. almacenas, agua de flujo abierto, por ejemplo, canales, ríos o también tratamientos de agua, entre otras. Entonces, teniendo tú tu fuente de agua, la que tú Ujú. tengas, ¿sale? Pues obviamente lo que se revisa es, obviamente, la calidad del agua a través de factores de análisis y obviamente a través de tus análisis las medidas de control, pero también, por ejemplo, los riesgos que puede provocar, porque al final el agua va a tocar tu cultivo, ¿sale? En aplicaciones foliares o es para riego o para servicios. Entonces, ahí lo que se revisan también es las condiciones visuales en las cuales podría estar tu fuente de agua, por ejemplo, un pozo profundo que Ujú. esté bajo acceso controlado.
ahí ya te pega el requisito de defensa alimentaria. Y el monitoreo de las buenas prácticas por revisar que no haya, es un ejemplo del pozo profundo, pues que no haya maleza, encharcamientos, animales muertos para evitar pues una contaminación a la fuente, ¿no? Entonces, en ese sentido, también en esa parte entra la parte del mantenimiento de instalaciones, ¿no? Ahí entra ya otro PPR, otro requisito, mantenimiento, en las cuales la infraestructura del pozo debe estar acorde, obviamente, a las condiciones, que no haya fugas de aceite, que no haya fugas de agua, que se genere moho, infraestructura, válvulas de retención antirreflujo y muchas cosas más. Entonces, en ese sentido, pues, por ejemplo, ya tenemos medidas de control en las áreas exteriores y obviamente a un punto crítico que sería la fuente de agua o fuentes de aguas que pudieras tener. No sé, otros se me ocurre, por ejemplo, las estaciones sanitarias, ¿no? Que se revisan las buenas prácticas en estaciones sanitarias, pues que se tengan para el personal. Recuerden que el personal operativo de labores culturales, llámese de riego, de soje, que estén cerca del producto, o por ejemplo, colaboradores de cosecha, van a tener contacto directo o no directo con el producto. Y las estaciones sanitarias son fundamentales, hablamos de los retretes, de lavamanos. Entonces, sí, pudiera haber diversos, América, por ejemplo, baños fijos, baños móviles, letrinas ecológicas. Entonces, lo importante de eso, cuando se mencionan los baños, tiene que haber suficientes para el personal operativo. ¿Dónde van a estar ubicados? Esas son las buenas prácticas. ¿En qué ubicación van a estar? ¿Quién los va a limpiar? Sale ahí entre el programa de limpieza. ¿Dónde van a existir los desasolves? ¿Sale? Porque al final todo se acumula, todo se llena. Y en esta parte me detengo poquito, América, porque cuando hablamos, por ejemplo, y uno se emociona, ¿no? Cuando está hablando de las buenas prácticas agrícolas, de los esquemas que yo me estoy evaluando, al final también tienes que tener en cuenta la parte legal, o sea, la parte normativa que te aplica a nivel nacional o a nivel destino donde vas a exportar. Porque ahorita que me detuve, por ejemplo, en los baños, muchas veces, por ejemplo, tenemos parte legal, pues sí, ¿no? Por ejemplo, en las normas de Conagua, la 003 para pozo profundo y la 006 para desasolves, nos indican, obviamente, si va a ser por decantación o por biodigestor las fosas sépticas. Y eso es interesante, porque si me lo menciona y yo tengo un prestador de servicios, también va a entrar la parte de la cadena de suministro, ahí entra proveedores. Fíjense cómo se va relacionando como red de arañas todos los programas que te aplican y aunque sea un punto de lo que me piden, interactúan diferentes elementos, ¿sale? Los baños como tal, sí es un punto crítico así, o sea, un evento donde si no lo cuido, puede ser una posibilidad de que vaya una contaminación por el personal que va a los baños, no hay agua para lavarte las manos, no hay un monitoreo constante de los insumos para desinfectar, letrinas en mal estado, se hizo fosas sépticas no acorde a la norma, nunca se va a llenar, ese tipo de cosas, ¿sale? Son las que se tienen que cuidar. Y así, por ejemplo, vamos a otro elemento crítico de qué es lo que se revisa en las buenas prácticas sería el personal mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos vamos a las prácticas de cosecha o labores culturales, ahí entramos al tema de capacitación del personal, ¿sale? Y entra un punto que es muy complejo para todas las agrícolas habeas y por haber, por el hecho, América, de que aquí se relaciona el factor humano con recursos humanos. Debemos entender que cuando nosotros vamos a una procesadora y vamos a ciertos elementos, existen todos los departamentos sabidos y por haber de una estructura organizacional. Lo que no ocurre mucho en campo, y no quiere decir que no es que no lo sepan, sino que no hay una estructura como tal, y luego vemos la rotación del personal. Entonces, así es. Exacto. Entonces, volver a capacitar a las personas una y otra vez, es muy complejo, ¿sale? Lo he platicado con muchísimos ingenieros, los growers de inocuidad o hasta dueños o hasta productores, es muy complejo. Entonces, cuando hablamos del tema de personal, entramos a lo que llamamos, a lo que conocemos, que lo aplica ahorita la GFC y mucho la cultura de inocuidad, ¿no?
es un problema de concientización, es un problema de comunicación interna, es un problema de toma de conciencia. Entonces, el tema de capacitación a diferentes mandos medios, a operativo, a gerencias, para mí es uno de los temas principales y más complejos que hay en campo, porque puedes tener todas las medidas de control específicas de las buenas prácticas en instalaciones de invernadero y campo, pero casi siempre el personal es un factor importante a través de las etapas del proceso, ¿sale? Así es. Entonces, uno de los problemas reales son esos y es muy complejo. Entonces, al final, por ejemplo, si lo bajo ya a sitio, pues es el monitoreo constante de las buenas prácticas del personal, cómo llega, cómo está en su trabajo en toda la jornada laboral, Sí. cómo se revisan, la capacitación de soluciones desinfectantes, manejan a veces utensilios, Los el químicos. manejo de lo que puedan meter, porque uno de los errores más vistos en la industria agrícola o en todos lados, en procesadoras, en todas, es que te enseñan que miles de capacitaciones y miles de cosas más, pero visualmente en la toma de conciencia te das cuenta de que No ya lo trae la ves. cadena, metió su chicle, goma de mascar, su pan y envolturas, entonces no es coherente la toma de conciencia a través del tema de capacitación, que sí pega mucho. Y así sucesivamente, América, pues puedes agarrar cada punto, comedor, almacenes, área de descanso del personal, área de fertirriego, área de preparación de mezclas, y cada uno de todos los elementos que pueden existir en una granja o un invernadero, puedes ir derogando cada uno de ellos a través de cuál es el riesgo específico que puede aplicar, pero lo más importante, jóvenes, que las medidas de control sean específicas no solo para un punto, puede haber medidas de control como 10 para un solo punto, pero que tengan en cuenta todos los factores de riesgo y realmente eso te va a ayudar mucho, pues obviamente en qué se revisa en esta pregunta que me hacías de las buenas prácticas. Sí, y retomando un poco de lo que mencionabas del personal, yo he escuchado, por ejemplo, ahorita recientemente, muchos de la industria de manufactura nos dicen que tienen una rotación de personal grande, pero a lo mejor no, pues, conocemos solamente la parte de manufactura, ¿no? Pero ya hablando de la parte de campo, esa rotación es tremenda. ¿Por qué? Porque no siempre vas a tener al mismo personal de una cosecha a otro, sobre todo si son cosechas anuales. Hay veces que los consigues hasta, no sé, en los lugares más remotos de la sierra, donde a lo mejor el baño no existe. Entonces llegas aquí, les quieres explicar cómo es el baño y hay gente que pues se friquea, ¿no? Se dice, ay, oye, ¿qué es esto? O sea, yo no lo uso por mi casa está o una letrina cuando son más avanzados o pues te vas al cerro, ¿no? Y allá haces de tus necesidades. Entonces, sí es complicado y como tiene razón, ¿no? O sea, a veces es pesado estar capacitando y recapacitando a la gente, sobre todo cuando son Exacto. personas que ellos mismos te dicen, es que yo no lo conozco, es que no sé qué es eso, es que hasta se asusta, ¿no? Alguna gente se puede asustar, oye, ¿qué es esto? No, yo no lo voy a usar porque a mí no me enseñaron en mi casa. Entonces la rotación en la parte de campo sí es más compleja. Y esa parte que tú mencionas del personal, así lo has dicho y es correcto. Mira, el problema que tú mencionas, el primero que decías, la rotación. En diferentes partes del país, y te voy a dar un ejemplo, Jalisco, por ejemplo, a mí me toca ir a veces en el año a diversos invernaderos de tomate en Jalisco, y ahorita en la región de Jalisco, llámese Ciudad Guzmán, llámese Tamazula, y en otros lugares, antes era muy fácil conseguir la mano de obra, y solo se te iban en las cosechas. Por ejemplo, aquí en Jalisco hay mucha caña de azúcar, hay un ingenio en Tamazula, se te iban por periodos porque pagaban mejor, pero ahorita con la integración de cultivos de muchas berries y el aguacate, entonces es un factor también Mira. que te pega muchísimo en la parte de decir, oye, en los invernaderos casi no tengo gente porque las berries pagan muy bien y Más. los aguacates, es un ejemplo, pagan muy Sí, bien, sí, sí. se jalan a la mano de obra. Entonces, y muchas veces esa rotación de personal se ve por factores económicos. Y la otra que Pues tú sí. mencionas es cierto, me ha tocado mucho también validar que de repente una empresa se le puede ir la auditoría por las malas prácticas del personal, que traen gente que, por ejemplo,
habla español o habla otro idioma, y de repente no saben, como tú dices, utilizar los baños, les enseñas 100 veces y cuando se descuidan te va y en la barda perimetral que tengas ahí al ladito, ¡pum!, te Sí. hace. Y también está el otro factor que implica mucho la cultura de esta parte de inocuidad o la parte de personal, y se ve mucho a nivel nacional cuando las mujeres trabajadoras no pueden dejar a sus hijos o con alguien y se los Ajá. tienen que llevar también a campo, que obviamente pues, es parte de un no cumplimiento, de que no cumples con el requerimiento, Ajá. pero hay muchos que no se puede. Y eso también te implica dos factores. Primero, el más importante, ¿no? La seguridad del Ajá. niño, que muchas veces Sí. se ve afectada por los equipos, pasan, algo que le pueda pasar dentro del Sí, sí, cultivo. sí. Y lo segundo, pues ya sería la parte de inocuidad, de que los niños no son conscientes de un sanitario, al final cuando tengan necesidades, pues las van a evacuar en cualquier lado. Entonces, en ese sentido, sí es Ujú. muy complejo como lo mencionas, y obviamente pues el seguimiento, ¿no? Híjole, está muy interesante esto y sí tiene muchos factores que a lo mejor o que te digo, cuando estás en manufactura no los tomas en consideración y que aquí sí son muy importantes. Siguiendo con las preguntas, ¿cuáles Sí. esquemas evalúan las buenas prácticas de agricultura que tú conozcas, que sean, no sé, privados o que sean también pues públicos, ¿no? Que vengan del gobierno. Claro. Bueno, en este contexto, América, de esquemas, pues hay varios, pero yo te Ujú, pongo los que más he visto, los que más ujú, pongo en la mesa, ¿sale? Privados, yo me iría con Primus GFS y ujú, Global Gap, ujú, y ahorita regreso con ellos. Y en la ujú, parte nacional me iría con Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación del SENACICA, ujú, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. ujú. Fíjate que ahorita nos quedamos privados como Primus y Global Gap, pues, ¿cuál de los dos es mejor? No es que ni uno sea mejor que el otro. Ajá, Los tres que te acabo de mencionar sí. van al mismo objetivo, la inocuidad de los productos, o sea, que no le cause daño al ser humano por consumir un alimento fresco Ujú, o procesado, ¿sale? En ese sí. sentido, Global Gap y Primus no es que uno sea mejor, es más bien requerimiento del cliente. Ok. Primus GFS es muy esencia norteamericana, es de allá, Ujú, es un esquema estadounidense. ujú, Global Gap, pues, obviamente creció en la parte de Europa y se fue diversificando a nivel mundial. ujú, Cualquiera de los dos es válido. ¿Cuál es la sí. diferencia de cada uno? Primus se enfoca directamente en el producto, nada Ujú, más y nada menos que en el producto mismo a través de todas las fases que tiene Primus, que es muy ajá. extenso. Global Gap también se enfoca en el producto, en lo que es el producto, pero tiene otras fases como medio ambiente, sustentabilidad y otras Mm, partes de responsabilidad social que ok. van enfocadas. No es que uno sea mejor que el otro, son criterios específicos, obviamente para frutas, hortalizas. Global Map tiene un poquito Ajá, más de alcance para ajá. ciertos sectores, como Senacica, y Ujú, Primus se enfoca directamente a productos, frutas y verduras, granos y legumbres, ujú, y más adelante en procesamiento de alimentos, pues son una combinación también con productos de animal. Entonces, en ese sentido, esas son. Pero si ujú, nos vamos, son esquemas privados. Si nos vamos a Senacica, a su ujú, certificación en sistemas de reducción de riesgos de contaminación, vamos a descubrir que no es obligatorio a nivel nacional, es mm, optativo. Y obviamente lo manejan los organismos. Senacica es tan extenso que no alcanza a ajá. cubrir todas sus partes. Entonces, Ujú, existen un organismo auxiliar que se llama los Comité Estatal de Sanidad Vegetal, y ah, ok. obviamente cada estado lo tiene, ¿no? Por Ujú, ejemplo, se sabe Mich, pues de Michoacán, se sabe Jal de Jalisco, se sabe ujú, Col de Colima, y así nacionalmente. ujú, Abarca la mayoría de los estados. No es obligatorio, pero hay algunos productos que están regulados ante el SENACICA, que ahí sí, por ejemplo, cuando un productor quiere exportar, tiene lineamientos específicos que cumple a nivel nacional, como el ajá. cilantro, la papaya, actualmente la cebolla. Cebolla, ajá. A Hay raíz un del problema. retiro, ¿verdad? Exacto, ahí en Chihuahua hay un problema de hace muchísimos años del melón cantaloupe, que sí se Mm, pueden certificar y exportar, pero obviamente son criterios específicos que te pide el SENACICA cubrir. Entonces, hay lineamientos. Ahora,
muchos productores, muchas veces no se meten a lo nacional porque no venden. Muchas veces dicen, no, ¿para qué? Si no voy a poder vender. O sea, a mí me piden Primes o Global Gap, ¿para qué el Senasica? Pero muchas veces no llegan a ver esa pequeña ventana de oportunidad que tiene el Senasica a través de sus fases. Ojo, un ejemplo. Cuando tú tienes una alerta sanitaria, no sé, mandaste a Estados Unidos, pum, alerta por microbiológico o alerta por agroquímicos. Ajá. Certificaciones privadas te van a mencionar, espérame, o sea, tienes una alerta, qué bueno que me avisas o yo me enteré, tienes una alerta, lo único que puedo hacer yo para ti es ponerte en suspensión y hasta que no me demuestres lo contrario, pues te quito. Es normal, así se trabaja en todos los esquemas privados. El tener Senacica te ayuda porque a través del Senacica y los comités, cuando tú tengas una alerta, van de la mano contigo, obviamente para atender las necesidades del que te está poniendo la alerta, y si ellos vienen a través para evaluar ciertos factores, ellos están de tu lado en todo momento para sacarte de esa alerta sanitaria. Eso es importante y muchas veces el productor no lo ve de esa manera porque ve la parte económica de que no vendo, pero sí te ayuda mucho. Yo pienso, o sea, estoy acertado de que tener sistema de reducción de riesgos de contaminación en una granja, en un invernadero, en un empaque, es como un global market. Haz de cuenta, yo lo enfoco como si fuera un global market, básico o intermedio. Recuerda que un global market te ayuda a llegar hasta un GFCI, ¿sale? El Senacica es igual. El Senacica te da todas las bases, todos los cimientos para que tú tengas y digas, ¿sabes qué? Ya me certifiqué, ahora sí puedo irme por un GFCI porque avanzas cierto porcentaje de lo que ya está. Eso sería otra de las ventajas. Y finalmente, pues el Senacica, te digo, es opcional en muchos de los productos, hay unos que sí están regulados, y también otra de las ventajas es que como lo lleva, los sistemas de reducción tú como usuario, tú los puedes ir creando, pero como hay un comité estatal de sanidad vegetal en cada estado, América, es gratuito. Entonces, las organizaciones pueden aprovechar que es gratuito porque ellos, el comité, como trabaja es entidad nacional, entonces ellos tienen programas anuales que tienen que cubrir para llegar a un cierto límite de meta de meter unidades de producción a nivel nacional, unidades de empaque. Y hay una interrelación o un trabajo continuo donde te brindan cierto seguimiento. Entonces, hay muchas ventajas, ¿sale? Eso en la parte nacional de Senacica. Y en los sectores, ya como te mencioné, privados, Primus o Global Gap, pues a nivel mundial pues, están dentro de la GFCI, la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, como FCC, SQF. SQF también tiene la parte de procesos y de campo, ¿sale? BRC, entre otros. Entonces, la diferencia también entre ellos, estos dos, Global y Primus, y a través del Senacica, es que estos dos y todos los de la GFCI van en continuo dinamismo, van cambiando impresionadamente, cambia uno, cambian los demás, cambio de versión, y obviamente todo esto otra vez, pues, de lo que se va presentando, las mejores continuas, auditorías, quejas y muchas cosas más, pues son esquemas a nivel mundial reconocidos y obviamente siempre van en continuo crecimiento. Es como se va moviendo el mercado, ¿no? También Exacto. ellos se van moviendo. Oye, Eduardo, una pregunta. ¿Es posible aplicar un HACCP en la producción primaria? HACCP, como tú lo mencionaste, no es que se pueda aplicar, sino que tiene conceptos que lo puedes aplicar en campo, más no un plan, más no un sistema HACCP. Recordemos que un sistema HACCP tiene 12 principios, de los cuales, por ejemplo, si queremos bajarlos a campo, es posible los primeros 5 pasos preliminares adjuntando ciertos descriptivos de mi producto, mis fases, un equipo de inocuidad, pero vas a llegar hasta al análisis de peligro o análisis de riesgos, hasta ahí.
porque ya como un punto crítico de control, una etapa específica para prevenir o eliminar un peligro significativo, pues obviamente eso se ve específicamente en instalaciones, empaques, procesadoras, y tiene ciertos criterios específicos. Pero si yo de ahí quiero jalar y aplicar en campo que ya existe, yo me quedaría con el análisis de peligro o análisis de riesgos. ¿Por qué menciono los dos? Porque, por ejemplo, si me voy a Senacica, lo manejan como análisis de peligros, donde identifico mis fases. Fases me refiero, por ejemplo, a infraestructura productiva, control del agua, instalaciones, higiene y todo lo demás. Existe un peligro, una justificación y medidas de control, y obviamente criterios de mitigación. Pero si me voy a un análisis de riesgos como Global Gap o como Primus GFS, es lo mismo, pero se integran elementos que es el nivel de riesgo. Probabilidad versus gravedad o severidad, y me va a dar un nivel de significancia, ¿sale? Entonces, sí, o sea, sí interactúas con cierta parte de un sistema hazard, pero solo en análisis de peligro o análisis de riesgo, sí, yo sí lo vincularía a esa parte, pero como tal, así un hazard como tal, no se puede. Tenemos como el que muchos factores. conocemos. Sí, tenemos muchos factores. Un ejemplo, campo abierto, pues imagínate, tienes una migración de aves que llega a tal época del año, ¿cierto? Del cultivo, no lo puedes controlar. No lo Así puedes decir a es. las aves, hey, ahorita no, tengo auditoría. Pues no, van a llegar todo el averío, imagínate. O sea, son ciertos factores y no pudiera haber como tal un punto crítico de control en ninguna etapa, sino medidas de control específicas para cada etapa, ¿sale? Entonces, yo lo pondría como en ese contexto. Ok, excelente. Con eso nos das muchísima luz porque volvemos a lo mismo, cuando no estás muy adentrado en el mundo del campo, a veces los clientes nos dicen, no, bueno, que tenga un HACCP, ¿no? Que así sea mi proveedor. No, o sea, en el campo, HACCP sirve para sistemas que puedes estandarizar. El campo no lo vas a poder estandarizar, ¿sí? Exacto. Por más situaciones que tú puedas controlar, va a haber un montón que no vas a poder hacerlo y no vas a hacer uno año a año, ¿no? Así como de ahora me va a pasar esto, simplemente que llegue la lluvia a tiempo, que no llegue a tiempo, que si esta vez llegó más lluvia y se inundó, que ahora tengo secas, o sea, es complicado, ¿no? Por último, todos los productos, o sea, todos los tipos ya sea de hortalizas o de frutas o de verduras, ¿tienen el mismo riesgo? Riesgo como tal, yo diría que no. Son porque es muy complejo. Qué buena pregunta, América. Mira, por ejemplo, vamos a tener cultivos a ras de piso, como la lechuga, otros productos, tubérculos, y vas a tener también a otros productos que son arbóreos, ¿no? Que hay que manipularlos con las manos, obviamente a cierta altura. Entonces, esa sería la primera diferencia, que no es lo mismo, ¿sale? Sí. También, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta factores, por ejemplo, un ejemplo, supongamos que tengamos nuestro cultivo y más arriba, pero arriba tenemos pendientes de un cerro o otras estructuras geográficas en las cuales, por ejemplo, si hay ganado, si llueve, escurrimiento, lixiviaciones, puedes tener tus medidas de control bien específicas, pero el riesgo nunca va a ser igual por cultivo. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo en el cultivo de lechuga, que realmente lo empacan en el mismo campo a veces, donde se hace un semiproceso, le quitan ciertas capas de lechuga y luego lo envuelven, pero no hay un lavado como tal. Entonces el riesgo, tus medidas de control tienen que ser tan específicas, porque ni hay lavado y va a haber un semiproceso de las primeras capas, pero puede haber un riesgo, ¿no? Donde colocas pues el embalaje primario, la bobina, o sea, el plástico, el cartón y todos esos elementos, cómo liberas la cosecha, qué factores intervienen. A diferencia, fíjate, ese riesgo, a diferencia me voy al cultivo del plátano. El plátano, yo creo que es uno de los cultivos más complejos que he visto en mi etapa laboral que llevo, pero ¿en qué sentido? El plátano pues trae cáscara, pero el plátano no más
enfocado a la calidad del producto. Producto. Desde que está, cortan el pinzote, lo colocan en cablevías y tienen ese tipo de Ajá. instalación, lo llevan, lo cuidan entre los dos con colchoneta, llegan al empaque y lo cuidan como un bebé, porque Ajá. cualquier rosadura que le den al plátano, de primera pasa a segunda y el precio es abismal. Entonces, y así sucesivamente, Ajá. hay riesgos de cultivo donde son muy propicios a las plagas a las plagas de Ujú, campo y así sucesivamente. Yo dijera que cada cultivo tiene lo suyo, es diferente. ujú, Obviamente, cada cultivo tiene su nivel de riesgo significativo, ujú, ¿sale? Y obviamente aquí ya hablando de consultores, hablando del auditado y ese tipo deberían siempre considerar el riesgo específico para sus productos, ujú, porque uno de los errores más comunes que uno puede detectar o cualquiera de los auditores o auditoras puede detectar ujú. es esa, por ejemplo, que muchas veces quieren aplicar lo mismo a todas las A dos. Ajá. cultivos, invernaderos. Por ejemplo, invernaderos, tú dices, Eduardo, pues mi cultivo de invernadero es cerrado, son áreas controladas, Ujú, temperaturas, humedades, pero luego se vuelve también un criterio específico. Si no tienes medidas de control o buenas prácticas ujú, específicas en el contexto de la organización o del invernadero, es peor porque de repente los vientos dominantes, ¡pum!, te abren la plataforma de plástica del invernadero, puede haber ujú, plagas, luego para sacarlas es más complejo y se ujú, vuelve un sinfín de numerales en las cuales es complejo. Pero sí, yo dijera, América, que cada cultivo ujú, tiene lo suyo y obviamente cada uno va a tener sus medidas de control y riesgos ujú. específicos. Fíjate que yo pienso, o mejor dicho, como para reforzar un punto que estábamos platicando, más que nada porque me pasó alguna vez, donde caminé con algunas personas acerca, en un cultivo de berries y las estaban, de frambuesa, y las llevaban en sus cajitas, ya sabes, plásticas, y las llevaban a su pequeño empaque que estaba ahí a un ladito del cultivo. Entonces las estaban poniendo en sus clamshell y, Ujú. y como eran inversionistas, pues hacía como que se les hacía bonito ir y tocar, ir para acá. Entonces llegué un momento y dije, es que estas se comen así. O sea, del campo las tienes que traer muy limpias, ponerlas en los clamshell y así te las vas a comer. Si tú las estás contaminando, si no tienes buenas prácticas al momento de empacarlas, puedes causar un problema. Y muy común, por ejemplo, en Estados Unidos, los reportes de norovirus, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien estaba enfermo, las tocó al momento del empaque, ya no se les hace nada. ¿Por qué? Porque como mencionas tú, la calidad tiene mucho que ver. Entonces, no las puedo Exacto. poner en inmersión, no las puedo desinfectar, no las puedo lavar porque se desarman completamente. Entonces, para que haya un precio competitivo, pues tienen que estar bonitas. Y ahí la situación del riesgo, porque alguien se la va a comer así como está, es mucho mayor que a lo mejor, no sé, por decirte, un limón que a lo mejor lo puedo pasar por algún sanitizante, un detergente, pero aparte le voy a poner una capita de ay, ¿cómo se llama? De cera, pero yo sé que al final la mayoría de la gente va a llegar a su casa, lo va a lavar y lo va a partir, ¿no? Entonces, Ujú. muchas veces, hasta como cuando estamos en la industria de alimentos y vamos a procesar este tipo de producto en fresco, ni siquiera nos damos como idea de qué riesgo tiene, ¿no? O sea, o cómo tiene, cuáles productos tienen que ser más cuidados o como dices tú, que deben tener ciertas medidas de control muy específicas precisamente para eso, ¿no? Para lo que voy a dar al final en consumo. Exacto. Ahorita se me viene a la mente, mira, como tú tienes toda la razón, la frambuesa no se lava, se Se desarma toda la deshace. Ajá. frambuesa. Entonces, al momento del cultivo, por ejemplo, lo difícil de vivir al día tu sistema de gestión. Porque Uh-huh, cuando las empresas se preparan dos semanas antes para la auditoría, pues uh-huh, bendito Dios, ¿verdad? Pero realmente el vivirlo día a día te ayuda muchísimo, porque yo soy colaborador, no sé, por ejemplo, de repente tienes todas tus medidas, voy al baño, pues no había papel en ese momento, o no había agua, ¿no? Y de repente uh-huh, muchas veces les gana la parte de decir, es que tenemos que completar el camión porque se va o va, y de repente ya no hay uh-huh. agua, pues síguele. De repente, si no me lavan las manos, y en ese preciso momento te echa a perder todo tu sistema que tú tenías trabajando todo tu ciclo en una actividad mínima que fui al Uh-huh, baño y regresé y a trabajarlo. Ahora, si nos vamos a otro ejemplo, el limón. El uh-huh, limón, muchas veces, oye, pero pues
qué riesgo puede tener, porque yo lo corto, adentro es muy ácido, o sea, me ayuda y bla, 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 pero muchas veces no ven todo el contexto de lo que puede pasar, porque venden el limón y el limón, pues sí, se exprime, pero muchas veces hacen ralladura de limón para hacer, Es cierto. obviamente, pasteles, bebidas y otras cosas, y dejamos de lado. Por eso es tan importante ver todo el contexto Texto, de tienes cada razón. uno de los cultivos para determinar cuál es el riesgo específico o riesgos específicos. Y muchas veces en campo les cuesta, pero ahí Ajá. van, y hay unos que son súper mega bien, les cuesta la parte de que esto tiene que ser integral, porque en campo todavía sigue siendo muchas, en algunas ocasiones, de que la inocuidad es todo y todo. Y muchas veces esto no es así, es integral, cada departamento lleva lo suyo y obviamente aporta para que esto funcione, pero pues ahí va América, ahí va poco a poco esto se lleva a cabo y cada vez va evolucionando más y esperemos que pues que todo funcione, ¿no? Muy bien. Como debe. Pues muy bien, muchas gracias, Eduardo. Yo creo que todavía tenemos cuerda para más, ¿verdad? Pero pues nos acordamos que esta es una charla en corto, entonces nada más vamos a ver como los generales de buenas prácticas de agricultura, pero te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido toda esa información súper importante y pues te agradecemos y esperemos que nos brindes tu presencia en otra charla en corto. Claro que sí, América. Sabes que todas tus órdenes, te conozco hace mucho tiempo. Me encanta tu programa, me encanta estas pláticas o estas interacciones de comunicación que podemos hacer y compartir. Yo estoy a sus órdenes y pues muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Para todas las personas que nos van a ver posteriormente, como siempre les comento, si tienen alguna duda o alguna situación que quieran abordar, en los comentarios en la página de YouTube, ustedes lo pueden incluir y nosotros estaremos contestando. Muchísimas gracias. Entonces, esto fue las charlas en corto el día de hoy con el tema Buenas prácticas de agricultura. Gracias. Adiós. Gracias.